estuvimos conversando un poquito respecto a cómo pretendemos llevar adelante esta parte del año que nos queda, ¿sí? Por transitar. En virtud de, naturalmente, esta situación en la que nos encontramos, siempre estamos tratando de llevar adelante algún tipo de medida que nos permita ir mejorando, por supuesto, en el dictado de las clases, ¿sí? En el entendimiento con el alumno, en la relación del docente con el alumno y, por supuesto, también en la calidad del servicio que pretendemos brindarles a ustedes. Entonces, en función a ciertas charlas que estuvimos teniendo entre algunos profes, entre profes también y el área académica, a partir de este cuatrimestre, ¿sí? En lo que respecta, y esto lo aclaro para que se entienda fundamentalmente, en lo que respecta a nuestra asignatura, vamos a agregar un condimento más al proceso de la evaluación, ¿sí? Por un lado, este condimento va a tener que ver con la asistencia de la. ¿Y a qué me refiero concretamente? No es que vamos a empezar a tomar asistencia conforme ustedes conocen habitualmente, pero sí, desde lo que representa mi asignatura, vamos a empezar a todas las clases llevar un registro de aquellos alumnos que están presentes en el aula virtual para luego, cuando se corrigen los trabajos, por supuesto que aquellos que están presentes en el aula virtual, aquellos que interactúan también en el aula virtual, cuando digo aula virtual, perdón, me estoy refiriendo a esta clase virtual, ¿sí? A esta y a las demás que vendrán. Y eso tendrá, por supuesto, una valoración y una connotación también particular para evaluar el trabajo práctico que el alumno presenta, ¿sí? Ya sea de manera individual, cada vez que es solicitado, o bien de forma grupal, conforme lo vienen haciendo hasta el momento. Entonces, quería señalar esto, dada la cantidad de alumnos que hoy tenemos, ¿sí? Aquí, ahora, en este momento. Esto lo voy a volver a repetir en la medida de las posibilidades al finalizar la clase de hoy, o bien también en la siguiente, de modo tal que vayan de alguna manera también entre ustedes, si ya van teniendo algún tipo de comunicación, de vínculo, o armar un grupo de WhatsApp, ir transmitiéndoles a sus restantes compañeros que la esencialidad aquí, dentro de las clases de Zoom, va a tener un componente más para ser evaluado a la hora de corregir los trabajos prácticos que ustedes presentan en el aula virtual, ¿sí? Por lo tanto, por supuesto que en la medida que el alumno presente los trabajos prácticos en el aula virtual, pero no se conecte en los horarios que tenemos asignados de clase, bueno, la valoración de su trabajo práctico, por supuesto, va a ser menor a la de aquel que sí está presente en las clases de Zoom, ¿sí? Esto, por un lado, para que ustedes también vayan tomando, de alguna manera, conocimiento sobre las modificaciones, las adecuaciones que vamos haciendo durante el transitar de nuestras clases, ¿sí? ¿Hay alguna duda con este punto? Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Tania, ¿cómo estás? La clase anterior, lamentablemente no pude porque yo trabajo en el horario que fue por excepción hasta las 3 de la tarde Sí. y quería consultar si qué temas dieron, porque no pude acceder por un inconveniente de conexión a las grabaciones de la clase. La grabación de la clase todavía no está subida. Ah, Estuve bien. teniendo problemas de internet y recién en el día de hoy se solucionaron, prácticamente durante toda la semana, que es donde Y habitualmente. tampoco podíamos acceder al aula. Sí, y además a eso,
estaban habiendo problemas para acceder al aula virtual, los cuales se solucionaron también en el día de hoy, ¿sí? Puntualmente el problema que hubo fue con la plataforma Moodle, que es donde, digamos, la que se utiliza para el aula virtual. Y una vez que se solucionó, algunos profes podían entrar y otros no. Ahí detectaron que el problema era los que no podían entrar, y también, por supuesto, los alumnos, con aquellos que tenían el servicio de GigaRed. Comprendo. Me comuniqué con Pablo, el coordinador, y me dijo, están tratando de solucionarlo, profe, me dice, así que por favor téngannos un poquito de paciencia. Ahora entré en el transcurso de la tarde y funcionaba bien, sin ningún problema, así que evidentemente ya está resuelto. Así que si era tu caso que tenías Sí, conexión, tengo conexión a Gigarrec, efectivamente. bien. Quería comentarte entonces que ya está solucionado, y también para los restantes compañeros que tengan la misma empresa, digamos, el mismo servicio de dicha empresa, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, también en esa búsqueda, como les decía, perdón, Tania, no sé si alcancé a responder tu pregunta o tenías alguna duda puntual más allá de lo que me preguntaste. Sí, mi duda era si finalizaron el tema que habíamos Ah, avanzado de manual de funciones, creo que habíamos quedado. sí, sí, sí. Habíamos empezado con estructuras organizativas y luego avanzamos sobre los procedimientos. Así que sí, hemos culminado todo lo que refiere a la unidad número 2, y hoy comenzaríamos el desarrollo de esta nueva unidad, la número 3. Así que ese material está disponible en el aula virtual. También está el material de lectura allí en el aula virtual. Así que a medida que vayan leyendo y vayan teniendo algún tipo de inconveniente o consulta para generarla, como siempre les digo, háganlo a través del foro de consultas generales, o bien me envían un mensaje privado por el aula y no hay ningún problema con eso, ¿sí? Perfecto. Bien. Por otro lado, quería comentarles que lo mencioné en la clase anterior, pero es también para que ustedes vayan de alguna manera percibiendo cómo nos vamos a ir tratando de manejar en este lapso de tiempo que nos queda por transitar, en este cuatrimestre, y es que vamos a tratar de incorporar algunos elementos dinámicos a lo que significa la clase. Con esto me estoy refiriendo a algunos videos que vamos a tratar de ir viendo en el desarrollo de la clase, complementando con el tema que vamos a desarrollar. Vamos a ir leyendo algunos artículos periodísticos una vez que desarrollamos el tema, o previo al tema, como va a ser el día de hoy, ¿sí? O bien tomando un caso concreto real y viendo cómo ese caso real se aplica al concepto que estamos desarrollando, ¿sí? Antes de comenzar entonces con el desarrollo de la clase, voy a compartir con ustedes esto último que les decía, y que tiene que ver con algo estrictamente de la realidad. Está calentito como el pan que recién sale del horno. Me imagino que algunos de ustedes habrán escuchado, o todos habrán escuchado, que de alguna manera se empezó a hablar, el presidente habló, algunos empresarios hablaron, de que Argentina va a empezar a producir la vacuna, ¿sí?, contra el coronavirus. Bien. Esto trajo naturalmente algunas particularidades en el debate, en el análisis. Algunos tomaron partido de ello, algunos quisieron apropiarse naturalmente de esta situación, ¿sí? Y generaron más confusión que otra cosa. Pero no ese es el punto que queremos debatir aquí, o el que vamos a tratar de analizar, sino aquello vinculado a lo que hoy vamos a desarrollar, ¿sí? Y vamos a empezar a leer este caso, esta noticia en este
punto que tiene estricta relación con la realidad, ¿sí? Con la realidad que desde hace pocas horas, podríamos decir, ya estamos palpitando en nuestro país, puntualmente. ¿Podrías, Tania, empezar a leer el artículo? Sí, profe. El director del laboratorio argentino que producirá la vacuna ya puso fecha. ¿Cuándo estarán los primeros lotes comerciales? Esteban Corley, director del laboratorio argentino que producirá la vacuna contra el coronavirus, dio precisiones sobre los tiempos que llevará el proceso y vaticinó que en enero vamos a tener lotes comerciales. El biólogo molecular explicó que vamos a trabajar con celeridad, pero esta es una vacuna que está en la fase 3 de estudio y se piensa que a fines de octubre y principios de noviembre van a estar los resultados definitivos de la eficacia de la vacuna. Luego de contar que hay cuestiones regulatorias en toda producción y que existen previamente lotes de ingeniería y validación, Corley precisó en diálogo con A24 y LN+, acá seguramente vamos a tener una vacuna en condición comercial en el primer semestre del año que viene. En enero creemos que vamos a tener lotes comerciales. En el anuncio que hizo este miércoles el presidente Alberto Fernández, detalló que la producción local se enmarca en un acuerdo que la Fundación Slim firmó con el laboratorio AstraZeneca, que se encarga de elaborar la vacuna de los especialistas de la Universidad de Oxford. Hasta ahí, muchas gracias. Fernando, ¿podrás continuar, por favor? Sí, profe. El laboratorio ya puso fecha. ¿Cuándo estará la vacuna? Al respecto, Corley señaló que nosotros vamos a comenzar ahora con una transferencia tecnológica de la vacuna desarrollada por Oxford en cooperación con el laboratorio AstraZeneca, que en forma global hizo convenios en todos los países. Vamos a fabricar el inmunógeno, el principio activo de la vacuna, lo que al inyectarse en el torrente sanguíneo nuestro nos va a generar o despertar la respuesta inmune. Ese material será transportado a México, donde será formulado y envasado. Añadió el director de MaxScience, que tiene su planta en la localidad bonaerense de Garín, y explicó el proceso. Mandan la cepa vacunal que nosotros vamos a replicar para hacer la vacuna. Son organismos vivos, o sea que se replican en el laboratorio. Se diluye, se formula y se llena en forma estéril. Es unos frascos para poder ir a los pacientes o jeringas rellenadas. Al ser consultado sobre el riesgo de fracaso, el especialista consideró que es muy bajo en una vacuna, sí, porque ya atravesó la fase 1 y 2 en muchísimos pacientes con buenos resultados. En ese sentido, recordó lo dicho en conferencia por el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García. Se ha aprobado una dosis que en 1000 pacientes dio un 91% de cobertura, de generación de anticuerpos y memoria celular. A un subgrupo se le hizo una segunda vacunación y ahí se mostró el 100% que en vacunas es algo inusual. Hasta ahí, muchas gracias. Andrea, ¿podrás continuar, por favor? Sí, Corley se refirió también a la capacidad de producción. El objetivo es unas 23 millones de dosis por mes con la intención de duplicar y llegar a 50 millones. Hay una necesidad primaria de unas 250 millones de dosis en la región. Luego de señalar que aún no se conoce cuánto durará la inmunidad, el especialista dijo que en la Argentina las deberían recibir unas 10 o 12 millones de personas con una dosis cada una. En esa línea especificó que primeramente tendría que recibirlas los trabajadores de la salud y seguridad y la población de riesgo, mayores de 60 años. Además, llevó tranquilidad a la hora de referirse a las contraindicaciones. Es una vacuna muy segura y eficaz. Los efectos adversos
son los normales de cualquier vacuna. Nada que llame la atención o que preocupe. Sobre el costo de la vacuna anticipó que se habla entre 3 y 4 dólares, al tiempo que indicó que se vende a los estados a través de licitaciones y sistema de compras para su distribución. Por último, se refirió a la vacuna rusa que anunció Vladimir Putin. No la conozco, pero no tengo ninguna razón para pensar que no funcione, porque la vacuna segura y efectiva, la tecnología existe. Bien, muchas gracias. Bueno. ¿Qué tiene que ver este artículo periodístico que hemos leído? En primer lugar, es en el marco de algo que nos sucede, ¿sí? Que lo estamos atravesando y que es estrictamente de la realidad que vivimos. Pero por otro lado, guarda una total y absoluta relación con lo que hoy vamos a empezar a desarrollar, ¿sí? Y que habla de la tercera parte del proceso directivo. ¿Cuáles eran las partes que componían el proceso administrativo? ¿Cuáles eran las partes que contenían el proceso administrativo? ¿Cuál era la primera? La planificación, Bien, ¿qué venía después? la organización, la dirección y el control. Bien. En cada una de esas partes nosotros fuimos, en las dos primeras, describiendo sus componentes, fuimos viendo qué había allí adentro, cómo se vinculaban cada uno de esos conceptos. Y ahora nos toca entrar en esa tercera parte del proceso administrativo, ¿sí? Que es la dirección. Y este artículo que acabamos de leer guarda relación con los temas que vamos a empezar a considerar, ¿sí? Del proceso directivo puntualmente. Dentro de él vamos a llevar adelante en el transcurso de este tiempo el desarrollo de diferentes temas que se relacionan al proceso directivo, ¿sí? Que comprenden a esta etapa del proceso administrativo. Como por ejemplo, vamos a hablar de motivación, vamos a hablar de liderazgo, vamos a hablar de cultura organizacional, vamos a hablar de trabajo en equipo, vamos a ver lo que es la administración de recursos humanos, vamos a hablar de la calidad, de la gestión de la calidad. Entonces, esto que acabamos de leer, ¿sí? Lo que pretendemos es que ustedes visualicen cómo lo que nosotros observamos de la realidad de manera permanente se vincula con los distintos conceptos que vamos desarrollando en las clases, en este caso de nuestra asignatura. Pero podría ser naturalmente de cualquier otra que nosotros queramos considerar, ¿sí? Pese a que particularmente no hay mayores elementos, ¿sí? Para hacer un análisis profundo de cada asignatura en base a este artículo periodístico únicamente, por lo menos los que aquí visualizamos de la lectura vamos a ir viendo a ver de qué manera se enmarcan en el concepto que hoy vamos a abordar. El padre de la administración moderna, considerado así, ¿sí? Llamado Peter Drucker, un austríaco que se nacionalizó estadounidense, una persona que ha escrito innumerable cantidad de libros, como así también ha sido una persona que se desarrolló en el ámbito tanto académico como de la consultoría. Es una persona que es permanentemente consultada, ya ha fallecido hace un par de años, pero su bibliografía se consulta permanentemente por parte de directivos de empresas, ¿sí? Y por parte, naturalmente, de todo el mundo académico. Dentro de las muchas frases que nos ha dejado, hay estas dos que guardan relación con lo que hoy vamos a ver. La primera dice que nadie debería ser nombrado en una posición directiva si su visión se enfoca sobre las debilidades en vez de sobre las fortalezas de las personas. Y vamos a ver por qué decía esto Drucker. Básicamente, como para tener un pantallazo de a lo que él se refería con esto es, si usted llega a una posición directiva, llega a presidente, llega a gerente general de una empresa,
Si usted llega gerente de cualquier organización, si usted tiene sobre sus pies, ¿sí?, o mejor dicho, sobre sus hombros, la responsabilidad de guiar a las personas hacia un objetivo o resultado concreto, usted no puede mirar permanentemente acerca de cómo esas personas se equivocan, cometen errores o poseen debilidades sobre, por ejemplo, el conocimiento que tienen de la tarea que deben desarrollar, cuando también esas personas tendrán, ¿sí?, fortalezas o tendrán aspectos positivos, ¿sí?, que podrán desarrollar a partir de una revisión de la posición en la que esas personas se encuentran, es decir, de las tareas que hacen, de los conocimientos que poseen, las habilidades para adquirir nuevos conocimientos, o sobre lo que se busca que esas personas logren, ¿sí? Entonces, si yo me marco o me enmarco en que voy a buscar sancionar a aquellos que no hacen bien una tarea, evidentemente me estoy focalizando en aquello que las personas no saben hacer, no pueden hacer o les cuesta mucho aprender. Dicho de otra manera y con un ejemplo más concreto, supongamos que yo me presento a trabajar en una empresa, me contratan en una empresa y lo que tengo que hacer es trabajar como ayudante de cocina, ¿sí? Ustedes bien saben, porque lo he dicho varias veces, que mi fuerte no es la cocina precisamente, ¿sí? Entonces, supongamos que mis conocimientos, como efectivamente lo son, en materia de gastronomía son muy débiles. No sé cuánto tiempo lleva cocinar un producto, ¿sí? No sé cómo tengo que proceder para cortar de manera correcta y conforme determinada terminación que debe tener un determinado insumo o materia prima, como por ejemplo, no sé, cebolla, papa, pepino, alguna carne en particular, etcétera, etcétera. Supongamos que yo lo corto como corto en mi casa. El chef, naturalmente, va a estar mirando y va a decir, este tipo no sabe nada, ¿sí? Pero cuando dice no sabe nada, está diciendo que no solamente no sé cortar la carne ni las verduras, sino que tampoco sé, por ejemplo, lavar los platos. Tampoco sé realizar la limpieza del local. Tampoco sé, por ejemplo, llevar la contabilidad o administrar los recursos financieros de ese restaurante. Entonces, yo puedo no saber cortar muy bien la carne, cocinarla, cortar los vegetales, ¿sí?, y darle el proceso de producción que tenga que darse para lograr el plato final. Puede ser que no sepa hacer eso. Sin embargo, tengo competencias y habilidades para hacer otra cosa, ¿sí? Entonces, si ese chef o jefe de cocina, ¿sí?, se posiciona en que yo no sé hacer absolutamente nada, está claramente posicionándose sobre mis debilidades y englobando mis debilidades a cualquier otro aspecto que se pueda analizar desde lo que significa la organización, ¿sí? Entonces, allí es donde debe intervenir el proceso directivo. Y vamos a ir viendo las distintas partes a lo largo de toda esta unidad que van de alguna manera vinculándose al concepto, ¿sí? Entonces, lo que tiene que hacer ese directivo es detectar en qué soy fuerte yo, ¿sí? Yo, evidentemente, no sé cocinar, él ya se dio cuenta que yo no sé cocinar, pero claramente hay otras cosas que sí puedo hacer. Y aunque las pueda hacer de manera, llamémosle, normal, ¿sí?, sé limpiar de manera normal, sé llevar la contabilidad y administrar el dinero de manera normal, lo puedo aprender a hacer mejor, ¿sí? Entonces, en eso reside investigar cuáles pueden ser mis fortalezas, dónde están mis fortalezas y dónde puedo yo realizar una actividad mucho mejor de la que habitualmente incluso realizo. Más o menos esta idea se va comprendiendo.
Sí, Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Es como Sí, profe. tipo algo parecido a los temas de la matriz FODA. Exactamente. Me imagino que ustedes ya la vieron a la matriz FODA. ¿Es así? Sí, en administración. Sí, profe. Lo que ustedes trabajaron en administración, ¿sí? Se sintetiza en esta primer frase respecto a las fortalezas y debilidades. Y en cuanto a oportunidades y amenazas, se va a sintetizar en la segunda frase que allí aparece. ¿Sí? Cuando ustedes analizaron la matriz FODA, ¿qué analizaron, por ejemplo? ¿Analizaron una empresa? ¿Analizaron un debilidad y fortaleza de alguna empresa. de alguna Debilidad, empresa? fortaleza, amenaza y oportunidades Bien, de una organización. de una organización. Entonces, ¿qué dijeron? ¿Qué recuerdan haber dicho, por ejemplo, de fortalezas de una organización? Por ejemplo, en la producción de bienes, haber tenido ya una marca reconocida. Bueno, eso puede ser una fortaleza, sí, que la marca sea reconocida. ¿Qué más? Por ejemplo, en el tema de los cigarrillos, Marlboro es una empresa reconocida, profe. Bueno, ahí podríamos profundizar incluso en por qué es reconocida Marlboro como una marca reconocida, valga la redundancia. Ahí tenemos que hablar de qué le gusta a la gente de Marlboro, por ejemplo. El packaging, le gusta el producto, la forma del producto, le gusta el sabor del producto, la textura del producto, la durabilidad del producto, el precio del producto, qué cosas le gustan. ¿Sí? Todo eso podríamos investigar. En cuanto a debilidades, ¿qué dijeron, por ejemplo, de una empresa? La capacidad, profe, por ejemplo, que tenga una capacidad financiera limitada. Eso yo comenté de la empresa Atento, que es un call center, como debilidad, o una red comercial sin experiencia y falta de rodaje en la organización. Bien, bien. Cuando hablamos de alguna manera estrés financiero, que fue lo que dijo la compañera, significa que ahí tenemos que analizar los periodos medios de cobro, periodos medios de pago, por ejemplo, de la organización, los flujos de efectivo, todos esos aspectos que ustedes lo van a trabajar más en profundidad, tanto en matemática financiera el año que viene como en gestión financiera y presupuestaria en tercer año. ¿Sí? Ahora, eso que ustedes analizaron del FODA, de algún modo, está expresado aquí, en esa primera frase. ¿Y por qué yo les decía también que lo referente a oportunidades y a amenazas se refleja en la segunda frase? Como ustedes pueden ver, allí dice que a los elefantes les cuesta mucho adaptarse, las cucarachas sobreviven a todo. ¿Tienen alguna noción de por qué dice esto? ¿Se les ocurre algo? ¿Qué características tiene un elefante en relación a una cucaracha? El tamaño. ¿Y, ¿Y qué tendrá que ver el tamaño, por ejemplo? ¿Tendrá algo que ver en la adaptación? Creo que Pasa no que, radica tanto en el tamaño, profe, sino más bien en ¿cómo se dice? La composición del ser vivo. Ajá, ¿y qué significaría eso? ¿A qué te referís concretamente? Eh, que hay ciertas cosas que los animales tienen que otros no para adaptarse al entorno que los rodea. Bien, sí. Natalia, ¿ibas a decir algo?
que volcando lo que es la matriz FODA, las amenazas se deben minimizar y las oportunidades se deben aprovechar, porque esas son dependientes del contexto externo de una organización. Fíjense lo siguiente, cuando cae la bomba atómica de Hiroshima, ¿sí? El único ser vivo que se encontró luego de que la bomba cayera, ¿sí? Naturalmente luego de un cierto tiempo que fue posible acceder al lugar, fueron cucarachas. Y ustedes dirán, ¿y bueno, por qué pasó eso? Bueno, justamente por la gran capacidad que tenía ese animal, ese bicho en este caso, o los insectos, no sé cómo llamarlo, está de detectar el peligro inminente y inmediatamente esconderse, por ejemplo, bajo tierra, o buscar refugio que lo pueda salvar de un riesgo potencial. El tamaño, por supuesto, tiene que ver también, como bien señaló el compañero, ¿sí? Porque ustedes podrán imaginarse la velocidad a la que se traslada una cucaracha de un punto a otro. Si alguna vez vieron alguna en su casa o en alguna casa y vieron cómo se mueve rápido de un lugar a otro. En relación a un elefante, ustedes dirán, bueno, profe, yo nunca vi un elefante, si es que nunca lo vieron, pero habrán visto alguna película, algún documental en el que ven que el elefante camina despacio, digamos, ¿sí? Entonces, Profe, sí, me quedé pensando en la frase. Sería como, por ejemplo, que no todos tenemos la posibilidad de adaptarnos igual, por más que sean animales. Hay algunas personas, por ejemplo, que les cuesta adaptarse cuando lo cambian de entorno, o cambia de ciudad, o se muda de colegio, y eso otros tienen la posibilidad y más fácil de adaptarse. Eso que vos estás mencionando concretamente, cuando hablemos de cultura organizacional, lo vamos a conocer como resistencia al cambio, ¿sí? Es un aspecto también del proceso directivo. Entonces, en síntesis, y para cerrar al menos esta primera diapositiva antes que se corte, por supuesto que hay objetos, hay directivos que se van a poder adaptar mejor que otros a un entorno dinámico y cambiante, ¿sí? Entonces, aquellos que tienen poca movilidad les va a costar mucho adaptarse. Los que tienen una rápida capacidad de movilidad, de adaptación, se van a poder adaptar rápido a una situación concreta. Ahora también vamos a ir viendo algunos ejemplos en